Ok, entonces, la última, sí, creo que decía entre 7 y 10 días, creo que decía el instructivo. Creo que es el plazo que está fijado por la coordinación integral de flujo. Eh, claro, sí, sí, sí. De hecho, sobre la integral de flujo hay una interpretación física que es relativamente sencilla, ¿sí? Y que la voy a mencionar ahora, ¿sí? Creo que ya había mencionado sobre esto, pero quiero profundizar un poco más en cómo funciona eso, ¿sí? Pero primero necesitamos recordar la definición de esto, ¿sí? Entonces aquí nosotros lo que vamos a tener una S, una superficie regular orientable, ¿sí? Que esto lo habíamos definido, una superficie regular y orientable, si es que por una parte es regular, que eso significa que el campo de normales está bien definido sobre toda la superficie, ¿sí? Eso tiene que ver con que los vectores tangentes normalizados sean linealmente independientes, ¿sí? En particular, ninguno de esos dos vectores tangentes, ¿sí? Que se calculan, digamos, con las derivadas parciales de la parametrización, ninguna puede ser cero, y además tampoco son vectores paralelos, ¿sí? O sea, son dos vectores que me están apuntando en direcciones distintas. ¿Qué gracia tiene la regularidad? La regularidad lo que me permite es poder definir sobre cualquier punto de la superficie un plano tangente, ¿sí? O sea, yo puedo definir si yo me paro en esa superficie, voy a poder definir cuáles son las direcciones sobre las cuales me puedo mover para mantenerme en la superficie y una dirección normal, una dirección perpendicular a la superficie, ¿sí? Eh, y que sea orientable significa que este campo normal que está acá, eh, que está definido así, es una función que está definida sobre la superficie, ¿sí? Y me entrega un vector en R3, ¿sí? O sea, es aquella función que si yo me paro en la superficie, lo que voy a entregar es el vector que es perpendicular ahí, ¿sí? Viéndolo de una forma bien, bien burda, es como si yo me paro en la superficie y la normal es justamente la dirección en la que yo estoy de pie, ¿sí? En la que apunta hacia arriba, ¿sí? Eso es la normal, ¿sí? Eh, entonces, lo que vamos a pedir acá es que este n sea un campo de normales continuos, que eso está bien definido, ese lo puedo encontrar, porque la superficie es orientable, ¿sí? Entonces, que sea orientable significa que existe un campo de normales continuos, y ahora voy a tomar uno de esos que existe, ¿sí? Voy a tomar un campo de normales continuos sobre esa superficie. Y f va a ser una función que va a estar definida sobre algún conjunto abierto omega, subconjunto de R3 a valores en R3, un campo vectorial continuo, definido sobre omega abierto y tal que S está contenido en omega, ¿sí? O sea, yo tengo mi superficie, ¿sí? Yo podría pensar, por ejemplo, un casquete esférico, ¿sí? Tengo la superficie una esfera, y yo voy a tener mi campo F que está definido no solo sobre eso, no solo sobre esta esfera, sobre este casquete esférico, sino que está definido sobre un conjunto abierto que es más grande que esa superficie, ¿sí? O sea, por ejemplo, no sé, podría ser que yo voy a trabajar sobre esta superficie S, sobre la superficie del casquete esférico, pero mi campo vectorial puede estar definido sobre todo el espacio, ¿sí? Y eso cumple estas condiciones. Eh, no sé, podría ser también que mi superficie sea este mismo casquete esférico, pero el campo vectorial esté definido sobre, digamos que este es un casquete esférico de una esfera radio 1, ¿sí? Y mi campo vectorial está definido
sobre toda la esfera, incluyendo su interior, toda la esfera de radio 2, ¿sí? Que va a ser un abierto que contiene la superficie que está acá dentro, ¿sí? No sé si con eso último quedó más claro. ¿Sí? Acá como que tengo dos figuras. Yo tengo una función f que está definida sobre un conjunto abierto, ¿sí? Y dentro de ese conjunto abierto está la superficie con la que voy a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, no sé, que mi superficie sea, no sé, la superficie de este estuche, la superficie de este estuche de lente, ¿sí? Y el lugar donde está definido el campo vectorial es toda mi pieza, ¿sí? Es básicamente eso, ¿sí? El lugar donde está, en el fondo, la superficie está contenida en el conjunto donde está definido el campo vectorial, ¿sí? ¿Por qué pedimos eso? ¿Sí? Típicamente cuando uno estudia continuidad o diferenciabilidad de funciones, se trabaja sobre conjuntos abiertos, ¿sí? Eh, sí, va a ser muy común que el campo esté definido sobre todo R3, ¿sí? O de repente van a haber algunos campos, por ejemplo, que van a estar definidos sobre R3 menos, o sea, excepto en el origen, ¿sí? Y la superficie puede ser cualquier cosa que no contenga el origen, ¿sí? Claro, porque a R3 si le saco el origen, eso es un conjunto abierto, ¿sí? Y hay algunas con las que pasa eso, sí voy a dar un ejemplo. De hecho, pasa con los campos gravitatorios, ¿sí? El campo gravitatorio que genera una masa puntual, está definida sobre todo el espacio, excepto en el lugar donde está la masa, ¿sí? Porque la intensidad del campo gravitatorio se comporta como, es proporcional a 1 partido R cuadrado, donde R es la distancia que hay hacia ese punto, ¿sí? Entonces, como tengo un 1 dividido R cuadrado, en ese punto que está a distancia 0, está indefinido, ¿sí? Pero eso no es problema, ¿sí? ¿Queda claro a qué me refiero con esto? Que la superficie esté contenida, porque finalmente la superficie siempre va a ser un conjunto cerrado en R3, ¿sí? No va a tener, no, si yo me paro en un punto de superficie, no me voy a poder mover en todas las direcciones sin salirme, ¿sí? Siempre va a haber una dirección en la cual me voy a salir, si es que me muevo en esa dirección, y esa es de hecho la dirección normal, ¿sí? Entonces se define eh, la integral de flujo de f a través de s orientada, y esto es importante, ojo acá, esta última partecita, orientada según n, mediante la siguiente fórmula. Esto, por lo general, lo vamos a denotar de esta forma, se puede denotar de varias formas. Lo puedo ver como f.dA vectorial, ¿sí? Como un diferencial de área vectorial. Esa es una de las notaciones que se le da a esto, que es exactamente igual que calcular la integral de la función f.n sobre la superficie. Eso ahora es una integral de superficie, esto de acá, ¿sí? Acá, esto de aquí es una función que va de R3 a R, ¿sí? Bueno, y que está definida sobre S, de hecho, porque el campo normal está definido sobre la superficie. Entonces, es una función que está definida sobre este dominio de integración, que es a valores reales, y la integro sobre la superficie, ¿sí? Pero en términos prácticos, para el cálculo, esto es integrar sobre D la siguiente función. Y aquí es donde voy a hacer todas las acotaciones necesarias. V en producto punto con de phi a de u en V cruz, perdón, sigma, estoy ocupando sigma para la parametrización, de sigma a de b en V, y eso integrado con respecto a u y con respecto a b, ¿sí? Donde phi
que está definida sobre un subconjunto de R2 a valores en R3, es una parametrización regular. Parametrización regular, que yo sé que existe, porque la superficie es regular, eso significa que existe una parametrización regular, justamente, ¿sí? DS, y este es un concepto nuevo, ¿sí? Compatible con la orientación sigma. Me estoy guiando con el apunte, pero como he ocupado sigma todo el rato, compatible con la orientación de DS. ¿Ya? Y esto lo vamos a especificar acá. ¿Qué significa eso? Significa que el campo de normales es igual al producto cruz normalizado. ¿Sí? Recordemos que esa fue una de las formas que definimos el campo de normales. ¿Sí? En el fondo dijimos, dado una parametrización, yo puedo definir el campo de normales de esta forma. ¿Sí? También les dije, recuerdo en una de las últimas clases, que el campo de normales en sí no es único. ¿Sí? Es único salvo signo. ¿Sí? O sea, yo para una misma superficie yo puedo tener dos campos de normales. ¿Sí? Por ejemplo, si mi superficie es digamos, algo así, algo curvo, ¿sí? Estoy pensando cómo ejemplificarlo. A ver, si esa es mi superficie y yo me paro en un punto acá, yo puedo tener una normal que apunta hacia ese lado, pero también va a haber otra normal que apunta justo en la dirección contraria. ¿Sí? Eso pasa siempre con la superficie orientable. ¿Sí? Entonces, esta normal que apunta, digamos, hacia arriba, es parte de un campo de normales, ¿sí? De manera que si yo me paro en cualquier punto, todas esas normales están apuntando, digamos, hacia el mismo lado de la superficie. ¿Sí? Y esta de acá abajo está asociada a un campo de normales, donde todas las demás, en cualquier otro punto, apuntan también hacia el mismo lado que la otra. ¿Sí? Están todas invertidas en el fondo. ¿Sí? Eso con las superficies orientables no pasa. ¿Sí? Como le había mencionado el ejemplo de la banda de Möbius, ¿sí? Que ocurre que tiene un solo lado. Y eso es básicamente porque yo me paro en un lado de la superficie, la empiezo a recorrer mirando las normales, digamos, hacia arriba, y después de que doy, digamos, una vuelta completa, llegué al mismo punto, pero ahora la normal, que siempre la mantuve, así continuamente moviéndola, ahora está apuntando hacia abajo. ¿Sí? Entonces, aquí siempre en una superficie orientable van a haber dos campos de normales posibles. ¿Sí? Pero lo que vamos a pedir acá es que la parametrización sea compatible, en este sentido, que la normal que yo tomé acá arriba, ¿sí? Cuando dije, tomo acá un campo de normales continuo, ¿sí? Yo lo que pido es que la parametrización haga que ese campo de normales sea exactamente este de acá. Ahora, una cosa importante acá es que esto no depende de la parametrización, ¿sí? ¿En qué sentido? Yo podría tomar dos parametrizaciones distintas, ¿sí? Y el campo de normales me va a dar o me va a dar esto con el signo cambiado. ¿Sí? Si me da con el signo cambiado, si me da la normal, digamos, apuntando hacia el otro lado, la única diferencia va a ser que si yo ahora después tomo esta parametrización e intercambio el rol de sus variables, me va a dar la que yo quiero. ¿Sí? Porque eso es equivalente a hacer el cálculo de este producto cruz, pero al revés. ¿Sí? Y al dar vuelta a un producto cruz, lo único que hago es cambiar el signo. ¿Sí? ¿Sí? Eso fue mucha información, estoy de acuerdo, pero es información necesaria para esto de acá. Ambos serían correctos, pero hay que tener ojo justamente con esta partecita que les decía que había que tener ojo. Decía, la integral de flujo de f a través de s orientada según n se define así. ¿Sí? Entonces, si a mí me dicen, tengo la superficie de una esfera y a mí me dicen, calcula el flujo que sale de la esfera,
Eso significa que el campo de normales que tengo que tomar para la superficie de esa esfera son las normales que apuntan hacia afuera de la esfera. ¿Sí? Ese es el único detalle que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Ahora, si yo lo hago con el otro campo de normales, todo este cálculo, la única diferencia va a ser que la integral, el valor final de la integral que me va a dar, va a ser el mismo, pero con el signo cambiado. ¿Sí? No hay una restricción para eso. ¿Sí? El flujo puede ser positivo o negativo. ¿Sí? Si yo calculo el flujo, digamos, saliente de una esfera, ¿sí? Con la normal apuntándose afuera, y ese valor me da negativo, significa físicamente que en realidad el flujo, digamos, es más lo que entra hacia la esfera que lo que sale. ¿Sí? Hay netamente un flujo hacia adentro. ¿Cómo saber cuando uno está en el lado correcto? Tiene que ver mucho con la figura. ¿Sí? Típicamente lo que se hace ahí es hacer un pequeño bosquejo de la figura y pararse en un punto de la superficie, un punto que sea fácil de calcular y calcular su normal y ver ese vector que resultó si es que está apuntando hacia un lado o hacia el otro. ¿Sí? Eh, Veamos un ejemplo para eso. ¿Sí? Eh, Vamos a calcular campo de normales exterior. A ver, campo de normales voy a poner para un cilindro. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo sencillo primero, después vamos a ver ejemplos un poquito más producidos. O no, ¿saben qué? Para un elipsoide. Ya, una parametrización para este elipsoide es de esta forma. Coseno U, seno phi, perdón, seno B, B, seno U, seno B, C, coseno B, donde U se va a estar moviendo entre 0 y 2pi y B se va a mover entre 0 y pi. ¿Ya? Lo sé, los recuerdos de Vietnam. ¿Sí? Eh, ¿Qué vamos a hacer acá? Yo quiero calcular el campo de normales de esto. ¿Sí? Entonces yo voy a tomar... bueno, una cosa. ¿Sí? Veamos un par de cositas. Que esto es importante saberlo, de repente puede simplificar algunos cálculos. ¿Sí? Pero esto ya es materia de cursos anteriores. Un elipsoide. Este elipsoide está dado por la ecuación x cuadrado partido cuadrado más y cuadrado partido b cuadrado más z cuadrado partido c cuadrado igual a 1. ¿Sí? Esto se corresponde a una ecuación del estilo f de x y z igual 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos determinar, digamos, una normal para esto? Bueno, lo que se puede hacer es tomar la función f y tomar su derivada parcial con respecto a x, que esto nos va a dar 2x partido en a cuadrado. Voy a tomar su derivada con respecto a y. Esto nos va a dar 2y partido en b cuadrado. ¿Sí? Y una dirección normal. Y ojo que estoy hablando de dirección normal, porque esto no va a tener norma 1. ¿Sí? Por eso estoy hablando de una dirección normal. Estoy hablando solamente de la dirección que es perpendicular a la superficie en un punto. ¿Sí? Va a estar dada por el vector que lo voy a llamar n, ¿sí? Sin el, o lo puedo llamar n vector, ¿sí? No n tongo, porque no está normalizado. Y esto va a ser el vector 2x partido a cuadrado 2, 2, 2, 2i partido en b cuadrado
y acá va un -1. ¿Sí? Y aquí me falta algo, denme un segundo. Hay algo que hay que agregarle acá. Que esto de hecho también estaba dentro de las preguntas de la guía. ¿Sí? Denme un segundo. Eh, eh, ahí está. ¿Sí? Y esto va a quedar dividido por... es por... Sale así por... son cosas digamos, son cosas que se debiesen haber visto en cálculo en varias variables. Esto de acá es como un paréntesis en realidad, porque en la práctica nosotros no lo vamos a calcular así, pero se puede calcular de esta forma. ¿Sí? Tiene que ver con la pregunta 5, que está en la guía de ejercicio. Profe, ¿Sí? ¿Sí? ¿por qué sería partido en a cuadrado y no a la cuarta? ¿Dónde? Acá. Perdón, en... Ahí. Sí, Ahí. No, porque lo único que estoy haciendo es tomar, en el fondo lo que hice fue tomar esto -1, ¿sí? Que esa es la función f, ¿sí? ya, La derivé con respecto a x, ¿sí? ya. Entonces, este a cuadrado sale como constante en el fondo nomás, y Ah, ok, derivo el 2x que está arriba, ¿sí? Solo eso. gracias. ¿Sí? De nada. Eh, claro, mira, finalmente este vector, sí, es que esta es una forma de hacerlo y que es equivalente, ¿sí? Pero esto es lo que se puede hacer cuando yo no conozco una parametrización, sino que solamente conozco, digamos, la ecuación que define la superficie, ¿sí? Pero es equivalente, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Esto era, digamos, esto de aquí dejémoslo como un paréntesis, ¿sí? Es bueno tenerlo presente porque de repente así uno puede chequear que los resultados son correctos, ¿sí? Que si lo miran es lo que se hace, lo que se hace, claro, es como ese problema de la función implícita, ¿sí? Porque de ahí sale que una parametrización para la superficie es la parametrización x, y en la tercera componente pongo la función que despeja z en términos de x e y, ¿sí? Y ahí salen cosas de este estilo. Y acá me falta un término ahí, pero bueno, vamos a dejarlo ahí como paréntesis nomás, ¿ya? No es esencial. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a derivar sigma, y lo derivo con respecto a u. Eso es porque en el fondo la idea que hay por debajo es despejar z en función de x e y, ¿sí? De manera implícita, ¿sí? Según el teorema de la función implícita, eso se puede hacer. Entonces después la parametrización queda como x y f de x, y. Y esto en sí es como una parametrización que depende de x e y. Entonces derivo con respecto a x, derivo con respecto a y, y esos dos vectores le hago producto cruz y me va a dar una dirección normal, ¿sí? Y eso siempre va a terminar quedando con una coordenada -1 acá, pero después aquí hay que normalizar este vector, y ahí se divide por otra cosa, ¿sí? Eh, pero ahora en nuestro caso nosotros tenemos la parametrización sigma, que si yo la derivo, vamos a tener acá menos a por seno de u. Uy, estamos en la hora, no me había dado cuenta. Coseno de b. ¿Voy a hacer esto rapidito o lo seguimos viendo en la clase el jueves? ¿Qué prefiero? Perdón, esto era un seno. Ya, sigamos con esto el jueves. ¿Sí? Voy a dejar escrita la otra derivada y vamos a seguir con esto mismo acá, en la próxima clase. Así que se nos complicaron los tiempos. A coseno u coseno b, voy a dejar esto escrito y lo dejamos hasta acá. B seno u coseno b menos c seno b. Sí, es cero, perdón, esta componente es cero. Sí. Entonces, claro, para obtener una dirección normal para esta superficie, lo que yo tendría que hacer ahora es hacer producto cruz de esas dos cosas y después normalizar.
¿sí? Y ahí vamos a ver, en la próxima clase, vamos a ver hacia dónde está apuntando ese vector normal, ¿sí? Y si necesito el que apunta hacia el otro lado, lo único que vamos a hacer es cambiarle el signo, ¿sí? Eso. Entonces seguimos con esto el día jueves. Si se ponen de acuerdo para ver alguna clase extra o clase de repaso, lo que prefieran, me avisan, ¿sí? Y ahí nos estamos coordinando, ¿ya? Que tengan una buena semana y nos vemos el día jueves. Chao, chao, que estén bien. Gracias por Chao, conversar profe, con que esté nosotros, bien. profe. Chao, profe. Chao, Gracias, chao, profe. Chao, profe. que Chao, estén bien. profe. Chao, chao.